Hola chicos, mi nombre es Melissa González Rubio y voy a ser su profesora de inglés, quien los estará acompañando en el módulo de esta misma área como preparación para las pruebas Saber Pro. Cordial saludo para todos y todas. Seguimos hablando entonces de los tipos de preguntas que podemos enfrentarnos cuando realicemos la prueba de inglés Saber. Uno de esos tipos de preguntas es la construcción de párrafos. Muchas veces nos salen lecturas con unos espacios en los cuales debemos ubicar algunas palabras. Miremos este ejemplo. La lectura entonces nos dice que en ese punto o en ese espacio hace falta una palabra, un conector, un término, puede ser también un pronombre que va a hacer falta para hilar coherentemente ese texto. Acá tenemos un ejemplo que es Valentine's Day, el día de San Valentín, que es el día de los enamorados en Estados Unidos. Entonces nos va a hablar un poco acerca del día de San Valentín. Y bueno, vamos a mirar cuáles podrían ser esas opciones más acertadas de preguntas. Entonces aquí comienza, do you know what? Y tenemos un espacio. On February 14 every year. Vamos a mirar cuál palabra podría acercarse como a ese espaciecito que nos están pidiendo. En el ejemplo, entonces, las opciones de respuesta que tenemos para este espacio es happens, appears, show, passes. Como estamos hablando de algo o de una fecha en particular que es histórica, entonces podemos poner do you know what happens. Tú sabes qué pasa o qué pasó, qué pasa cada 14 de febrero. Esto sería como la palabra que mejor se ubica allí, porque las otras que tenemos es appears, aparece, shows, que significa como mostrar, y paces, que no tendría como sentido ubicarla en ese espacio. Cuando ponemos happens, entonces ya el texto nos va a quedar mucho más coherente frente a esto. Entonces sigamos nuestra lectura para mirar cuál sería la palabra que sigue en este espacio. Entonces, do you know what happens on February 14 every year? Many people exchange gifts, chocolates, cards, and flowers. This is done to celebrate Valentine's Day. It's always a lot of fun to get card or some chocolates. But, ahí tenemos un espaciecito, do we do this? There is a lot of mystery about this day. Vamos a ver cuál opción sería la más acertada para poner ahí. Y tenemos where, why, when y what. Entonces, como nos están preguntando que si sabemos por qué la gente hace esto o cuándo hace esto, la opción entonces aquí sería when. ¿Por qué? Porque where nos está preguntando sobre un lugar. Why nos está diciendo por qué, pero when nos estará diciendo cuándo y la de nos estará diciendo what, que es qué o cuál. Entonces miremos ahí por qué when es la más acertada para este espacio. Entonces, but when do we do this? There is a lot of mystery about this day. ¿Por qué la gente hace esto o desde cuándo la gente hace esto? Nos dice la lectura que esto es un misterio hasta este día, ¿cierto? Nos va a hablar como de un asunto histórico. Entonces, where no iría en ese punto porque no estamos hablando de un lugar en específico, sino que estamos hablando más que todo de desde cuándo se utiliza esta fecha. Vamos a mirar la siguiente opción. One of the, y tenemos un espaciecito ahí, miremos las opciones. Says, stories, report o letters. Listo. Ahí tenemos esta opción, miremos cuál podría ser la que más puede entrar según el texto o according a lo que estamos mirando. Y la opción más correcta entonces ahí sería stories, porque estamos hablando de cómo sucedió o por qué se celebra o cuál es la historia de este día. Entonces, si lo completamos, podemos poner one of the stories, una de las historias que nos van a contar sobre el día de San Valentín. Miren lo que dice. Says the original Valentine's what a priest. Nos va a hablar acerca de un sacerdote. It says that the King Claudius II had forbidden marriage because he took and only unmarried men made the best soldiers. Nos está contando que un rey llamado Claudio II pensaba que los soldados tenían mejor rendimiento si no se casaban.
si se quedaban solteros. However, Valentine continued to hold weddings a lot on young couples in secret. Este sacerdote llamado Valentín continuó casando a las personas en secreto, pero aquí va a pasar algo. When the king found, aquí nos está diciendo que cuando el rey lo encontró, ¿cuál será la opción correcta? Miremos. Of, in, at, out. Of, in, at, out. Miremos acá. When the king found out, sería la que va acá. He ordered soldiers to kill Valentines. Cuando el rey lo encontró, entonces ordenó que los soldados mataran a Valentín. Hasta ahí va nuestra historia. Miremos entonces cómo terminaría esta historia entonces. Valentine's Day is now the second biggest holiday to cards and gifts. El día de San Valentín es el segundo día más importante donde la gente manda cartas, regalos, chocolates. Women buy, vamos a mirar qué compran las mujeres. Women buy almost, only, hardly, just. Almost, only, hardly, just. Y la respuesta correcta es la A, almost. Women buy almost 19% of the cards by gentlemen style buy the most chocolates and flowers to give as Valentine's Day present. Entonces, podemos entender que hasta el 90% de las cartas se compran y los caballeros entonces compran muchos chocolates para darle a las chicas o darle a las mujeres. Y las mujeres compran entonces cartas para darle también a sus enamorados. Entonces, este tipo de preguntas, como miramos acá, vamos a tener varias opciones de respuesta en esos espacios donde las debemos ubicar, teniendo en cuenta siempre que el texto quede coherente. En algunas opciones que nos dan acá, algunas no tienen ninguna relación con la cual debemos poner ahí, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en la última, hardly, difícilmente las mujeres, no, porque el texto nos viene hablando de que es una fecha donde todo el mundo compra muchas cosas, entonces no sería coherente decir que las mujeres difícilmente compran cartas o envían cartas a sus enamorados, porque ya el texto nos venía presentando, nos venía diciendo que era un proceso donde se regalaban muchas cosas o se dan muchos presentes precisamente para las personas que estaban enamoradas y que celebran este día en memoria de Valentín, que muchos soldados con sus parejas, aunque el rey no lo permitía. Como les decía, es para estar preparados a este tipo de preguntas, entonces debemos tener claros las opciones de respuesta, ir descartando aquellas que no tienen esa relación y ubicando en ese espacio cuál nos va quedando coherente, teniendo en cuenta, por ejemplo, el tiempo en el cual se está escribiendo, si es pasado, presente, futuro, el pronombre que podría ir, de pronto también la preposición que también puede ir ahí, como lo vimos ahorita con out, porque es una preposición que va de la mano pues como de otras, entonces ahí tenemos que entender estos procesos para ir descartando cuáles podrían ubicarse y cuáles no. Lo que hicimos en la primera, where, why, when y what, todas son W question, ¿cuál podría ser? Entonces ya encontramos que era when, porque nos hablaba de un tiempo en concreto, teniendo en cuenta la historia. Les deseo muchos éxitos en la prueba y sigan preparándose y estudiando para ello.